El pastor de la iglesia bautista de San Antón me dijo: pastor, hábleme sobre la unidad en la iglesia. Los que saben, por muchos años hemos estado a cargo de una red de pastores, y uno de los problemas que enfrenta la iglesia, y ese no es el caso de Manuel, pero es el caso de muchas iglesias, está lo que se llama el fenómeno 80-20, que es el fenómeno del 20% de la iglesia es la que sirve, el 80% de la gente es la que recibe los servicios de ese 20%. Son gente buena, gente que se congregan, pero no se aluden para hacer algo más. No sienten la carga, no sienten la responsabilidad, sea por los factores que sean. Y eso crea unas situaciones internas de parálisis. Y yo tengo que admitir que Manuel no está dentro de esas estadísticas. Manuel, yo te diría que sobre el 60% de nuestra gente está trabajando. Y les un aplauso a ustedes. Y yo me atrevo a decir más, aquí hay mucha gente involucrada en muchas cosas distintas para la gloria del Señor. Pero no hay nada que yo pueda usar como un ejemplo que la historia del pueblo de Israel en el desierto. Saber trabajar en equipo no es fácil, porque hay que armonizar los diferentes caracteres de la gente para trabajar en unidad. Cristo nos dio un ejemplo: elige 12 personas con diferentes visiones culturales, diferentes visiones de enfoques. Algunos eran de Galilea, todos judíos, pero de diferentes estratos políticos, algunos de extrema derecha, como se considera la política hoy en día, algunos nacionalistas como el apóstol Pedro, gente que tenían diferentes visiones de lo que era el judaísmo también. Y Cristo llama a 12 para enseñar. Se ha probado que cambiar la mentalidad de un individuo tarda de 3 a 5 años. Los nuevos estudios dicen que cambiar la mentalidad de una iglesia puede tardar hasta 7 años. Una iglesia que entra en parálisis, una iglesia que entra en conformismo, una iglesia que se cansó, se tarda como 7 años para tener un avivamiento. Puede venir un factor de avivamiento que sorprenda con un crecimiento de momento, pero ¿qué hacemos con el crecimiento? ¿Cómo organizamos atender a la gente con sus diferentes situaciones? Y nosotros, de una forma práctica, y para los que me tienen en Facebook, Rodríguez Sella Santos, este bosquejo ya está ahí. Ustedes saben que los bosquejos no se predican exactamente como están escritos, pero está el bosquejo por ahí. Y no hay nada que me motive más que pensar en la historia de Israel. Israel sale de Egipto, milagros poderosos, después de unas plagas, después de la muerte de los primogénitos, pero ahora se encuentran libres en el desierto con una responsabilidad. ¿Cómo yo organizo un pueblo de aproximadamente 1.2 millones de personas? Gente que estaban acostumbrados a vivir en esclavitud. Gente que le daban desayuno y almuerzo y comida, y lo único que le pedían era que trabajara de forma abusiva, pero sin tener derecho a reuniones, a opinar. Pero ahora me toca la libertad. Yo siempre me acuerdo que el sueño mío a los 12 o 13 años era cumplir 18 años. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Yo no sé si esa es su verdad, su realidad. Porque estoy pensando que cuando llegue a los 18 yo voy a mandarme. Esa realidad ha cambiado. Ahora el sueño de los muchachos a los 35. Salir de la casa. Es mayor de edad a los 35. Pero antes era a los 18. 18 años era como una edad Luis. Luis. Ya me puedo enamorar, ya uno pensaba en casarse.
formar un hogar, formar una familia. Todo eso ha cambiado. Ahora hay que poner los muchachos en la puerta y meterle una patada por el fondo para ver si se van. ¿Sí o no? Y los queremos tener y los tratamos como nenes desde chiquitos. Pero la realidad es que donde hay pueblo, la gente tiene que asumir responsabilidad. En una comunidad, en una iglesia, de momento yo me convertí al Señor y ahora ¿qué hago? Yo me convertí a los 15 años, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es mi responsabilidad de convertido? Tengo una experiencia que me la da Dios. Sabía que había tenido perdón de mis pecados porque no solamente sentí esa experiencia, la viví a la luz de la Escritura, pero ahora tengo una responsabilidad. ¿Cuándo la asumo? Cuando yo soy dueño de mi presupuesto. Alguien me dijo a mí que hay independencia cuando tengo presupuesto. Porque los muchachos de ahora quieren independencia con el presupuesto de los padres. Con el presupuesto de los padres. Esta semana hay algo insólito. Hay un muchacho de 16 años y pico que quiere que los papás le paguen un abogado para ¿cómo es que se llama esta la palabra? Emanciparse. Pero él quiere emanciparse, que le sigan pagando el celular y le sigan pagando una cosa. Y entonces, la realidad no es esa. En algún sitio yo tengo que ser adulto, madurez. Y la Biblia nos habla de eso. El pueblo de Israel se sintió, ya somos libres, pero ahora ¿qué hago? Necesito un líder, necesito a alguien que coordine, necesito a alguien que saque la basura, que el trozo pasa los lunes por casa o los martes pasa por casa de la basura, pero el reciclado pasa el viernes. Hay que sacarlo porque vienen por la madrugada. Y hay veces que yo he tratado de sacarlo con una fuerza mental desde la cama, pero no puedo, tengo que levantarme. Y hay veces que se me ha olvidado y tengo que levantarme y voy afuera a ponerme una camisa y un pantalón para salir afuera a sacar la basura. ¿Le ha pasado eso a usted? Llegó a su casa y miró el freezer y usted lo dice, ¿cocina? Prepárame algo. Usted tiene que ir, ¿sí o no? Responsabilidad. El que se casó asume responsabilidad. El que quiere libertad, el que quiere que algo crezca, tiene que integrarse en un sistema. No nos gusta. Y la iglesia es un cuerpo, es un organismo. La iglesia necesita de personas que amen a Dios y que entiendan que tienen una función para compartir una responsabilidad. Dígale que está a su lado. Tenemos que compartir una responsabilidad. Mire, yo me quedé mirando. Si ustedes supieran los análisis que yo hago cuando yo miro los equipos de trabajo. Una vez yo fui con mi esposa, me invitan a un día del pastor en un lugar y yo empiezo a mirar. Era la primera vez que iba. Y yo le digo a mi esposa, aquel que está allá tiene autoridad en la iglesia. Aquel tiene, la gente lo respeta. ¿Cómo lo sé? Tenía un llavero grandísimo. Abría puertas, porque si usted le dan llave, le están dando ¿qué? Responsabilidad. Y hay hermanos que, gracias, hay hermanos que son buenos para abrir la iglesia y hay otros que son buenos para cerrarla, porque si uno lo pone a abrir y llega tarde, nos crea un caos. La gente tiene que saber, y aquí hemos desarrollado esos dos equipos. Tenemos unos que cierran espectacular y hay otros que abren temprano, que vienen y resuelven lo que la lluvia, las circunstancias, los ladrones, los caballos, los perros, porque somos una iglesia bendecida.
los ratones, las culebras. Estamos en el campo. Gracias a Dios por la gente que puede ver más allá. Y entonces, la unidad en la iglesia es descrita como un acuerdo para alcanzar una meta o propósito en conjunto con otros que hablan y se entienden. Mire, hay veces que yo bromeo con mis chicos, con mis nietos, y les hablo en un idioma que es extraño para ellos, inventado, pues ellos creen que es chino. Y de hecho no hay tal cosa como un idioma chino, hay mandarín y cantonés, pero el idioma chino no existe. Y ellos se me quedan mirando, ¿qué dijiste, güey? Si yo lo que hablo no se entiende, y si lo entiendo, no internalizo que soy responsable. Mire, yo no tengo problemas con las visitas. Yo no tengo problemas. Las visitas son una bendición en una casa. Y más si llegan con algo en las manos. Sí. Son una bendición. Eso se ha enseñado aquí hasta la saciedad. Usted cuando visita a alguien, para en una panadería. Si quiere hablar con la persona, es bienvenido como quiera. Su visita ya es una bendición. Pero si pasa por la del pueblo, ¿cómo que se llama esta panadería? La asturiana, ese pan de ahí mire, dura 4 o 5 días. Fácil. Pues usted llega para bendecir a otro, hable lo que sea. No se va a ir con las manos vacías tampoco de casa. Hablamos, le enseñamos, oramos con usted. Es una bendición. Pero tenemos que tener y saber que hay un tiempo determinado para servir y para honrar a Dios. Porque queremos ver a la gente crecer. Y cuando no vemos crecimiento nos asusta. La gente no puede estar sin crecer, sin responsabilidad, porque crea parálisis y crea caos en la iglesia. Cuando hubo la necesidad de dar los cultos, mire qué lindo está esta reunión. Empezamos con poquito y estamos en una buena reunión donde nos permite crecer y le permite espacio a la siguiente reunión para crecer también. Alguien tiene que dirigir. Aquí en la semana hay una logística. Están grabando. Esta semana sube al internet el mensaje. Hay mucha gente que ha sentido responsabilidad. Esta iglesia puede dar bendición o cobertura a otras iglesias en otros lugares para la gloria del Señor. Y entonces miramos cómo aprendemos o ejercemos la voluntad, porque yo quiero la unidad. Hace unos años nos invitaron a Tijuana y en San Diego estábamos ministrando, y hay un pastor que es mi amigo, que lo aprecio un montón, pero las relaciones se habían enfriado por causa de un tercero. Y yo me le aparecí en la oficina y yo le dije: yo valoro tu amistad, yo te quiero tener en mi lista de amigos. Nos abrazamos. De ahí el asunto empezó a agarrar auge otra vez. Pero ¿sabes por qué se arreglaron los problemas? Porque hubo voluntad para arreglarlo. Porque hubo intención. Porque al deseo se le puso fecha. Al deseo se le puso en el corazón nuestro la intención. Si no hay intención, no se arreglan los problemas. Hay gente que lo que necesita es un terapeuta para que le escuche, pero no tienen intenciones de cambiar. Y como yo no soy consejero, mi hijo sí, pero está muy ocupado, pero él es consejero certificado. Yo soy un asesor. Ahora hay que decir, soy un asesor. Soy un oído que te escucha. Pero si usted viene con un rollo, yo le voy a dar una asignación. Si en la próxima esa asignación no está hecha, no hay reunión. Que paguen 80 que están cobrando ahora, por hora, como poco, para oírte y dejarte
que tú sigas igual, pero la función de la iglesia es que cambies. La función de la iglesia es que crezcas. La función de la iglesia es que asumas roles y liderazgo. Y llega una etapa donde ya uno empieza en la etapa de retiro, pero en esta etapa de retiro estamos entregándole a una siguiente generación y a la próxima lo que Dios nos dio para que no se entierre conmigo en la tumba. Y esa es una verdad que se aprende. La unidad se aprende. Yo no tengo tiempo para estar escuchando a gente hablándome de alguien. Yo doy gracias a Dios por Emanuel, porque somos casi libres de chisme. Porque aquí no se glorifican los chismes. No somos perfectos, pero le decimos a la gente que los problemas se arreglan. Y si tú tienes un hermano o una hermana que a veces nada más con mirarlo, hay algo que produce el hermano en su comportamiento que te levanta algo por dentro. Porque hay gente así, que de verlo nada más, como que hay un, ¿cómo usted le puede llamar a eso? Algo que te hierve la sangre. Mire la cara para el lado. Así, mire a los hermanos. Y dígale, a pesar de todo, me tienes que amar. Me tienes que amar. Y nosotros sabemos eso. Se aprende a trabajar en equipo. ¿Sabe que Dios puso a Pedro a trabajar con Mateo? Los que saben un poquito de historia saben que Mateo era publicano, a favor del imperio de Roma y recogía impuestos para Roma. Pedro era nacionalista, que odiaba a los romanos, pero Cristo los llamó a los dos y los puso a trabajar juntos. Porque por encima del color de mi visión en la política hay un color que nos domina, que es el color de la sangre de Jesucristo que nos toma. Pero ninguno de los, si hay odio en el corazón de la gente, si hay pecado en el corazón de la gente, no importa el color donde se ubique, va a haber corrupción. La iglesia tiene que ser un factor en la comunidad, la iglesia tiene que ser un factor en el ambiente donde nos movemos para cambiar a la gente. Ha sido una constante por 33 años, llegar gente destruida a esta iglesia y Dios restaurarla. Hemos visto gente que llegaron con problemas de identidad, que llegaron con situaciones de odio, de rencor, divorciados. ¿Sabe cuántas parejas hemos casado? De gente que ya estaban divorciados entre ellos y se revolvieron a casar. Dios ha hecho eso, pero a la gente hay que atenderlas. A la gente hay que darle de comer. Y Dios te ha traído a Emanuel, porque Dios te trajo para bendecir a otros. Pero tengo que trabajar en equipo, no puedo tener ni resentimiento, tengo que bregar con mi ego. Tengo que bregar con mis intereses particulares para poder trabajar en equipo y honrar a Dios. Las relaciones de pacto, que es un concepto acuñado en Emanuel. Las relaciones de pacto entre personas diferentes, Dios las puso para unirnos en una convicción cristiana, aunque en todas las demás facetas de la vida podemos pensar distinto. Y eso nos hace únicos. Y en la unidad se alcanzan resultados. Mire, toda esta logística del campamento de niños. La gente que donó, la gente que se movió, la gente que sacó los seguros, la gente que cocinó en su casa y trajo la comida. Aquí hay mucha gente trabajando a la vez. Lo que está pasando con los jóvenes, no solamente de esta iglesia, yo no sé cuántas iglesias están trabajando unidas. Ya hicieron el primer
ensayo de los componentes, de los que van a estar en la adoración, y se diga aquí en Emanuel, pero vinieron de diferentes lugares. O sea, hay un trabajo en el diaconado, necesitamos en los maestros de la escuela bíblica, en esos contenedores, en el nursery, necesitamos gente. Usted tiene talento, Dios le puso a usted una visión, ahora usted tiene que dar su vida en sacrificio a Cristo. Decirle: Señor, yo te quiero servir, y de la única manera que yo demuestro mi fe son con mis obras. De la única manera que la gente puede saber lo que yo pienso es de la forma que vivo, de la forma que yo me empleo, de la forma que yo sacrifico mi propio bienestar por el bienestar de otros. Hay trabajo que hacer, hay ancianos que atender, hay personas que están nuevas en la iglesia que necesitan ser discipuladas, y el discipulado aquí se da individualmente. Así que usted puede ayudarnos con eso. Hay gente que necesitan ser escuchados. Hay gente pasando por problemas de crisis matrimoniales, de situaciones. ¿Sabe cuántas mamás vinieron con hijos en estos días y pudimos dialogar un rato con los padres? Con diferentes circunstancias. Y a la vez que venimos a conocimiento, nos hace responsables. Si Dios le muestra la necesidad de una familia, te hace responsable. Siéntase aludido con alguien. Siéntase aludido porque hay una responsabilidad, un proceso, un proyecto, algo. Hay diferentes hermanos con diferentes circunstancias que necesitan su abrazo, su bendición. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versos del 1 al 7? Para los que pensaban que no iba a usar la Biblia. Dice: yo pues preso en el Señor. ¿Ya estaba dónde? Ya estaba en Roma cuando escribe esta carta. Unos años más tarde fue decapitado. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como el digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios te dio algo que se convierte en tu vocación. Sea un ministerio, un llamado. A la gente le gustan mucho los profetas y los apóstoles. Están montados en el caballo blanco. Pero hay otro trabajo. ¿Quién cuida el caballo? ¿Quién lo alimenta? ¿Quién le busca la hierba al caballo? Dice: en la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Mire qué lindo está esto: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dile: te soporto con amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo, pues a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la venida del don de Cristo. Mire, en cada iglesia hay talento extraordinario. ¿Sabe quién lo sabe? Dios. ¿Sabe quién también lo sabe? Satanás. Si te hundes en problemas y en crisis, nunca vas a ser efectivo en la iglesia. Hay gente que vive en unos conflictos internos interminables. Gente que no sabe lo que es la paz de Dios. Gente que no puede experimentar el gozo de la salvación. Gente que no puede entender el rol o el propósito por el cual están en un lugar. No hay accidente, no hay casualidad. ¿Cuánta gente no ha llegado por ahí de momento? Aquí hay gente que nos visitó porque se encontró con algo en el internet o porque alguien de una forma incidental. Estaba llevando una guayabera al Londres y la muchacha que me recibe las camisas está descarriada. Sigo hablando con ella y le digo: ¿de dónde vives? ¿De dónde? ¿Sabe que hace 4 años fue uno de nuestros campamentos en Dublín?
Y está retenida o descarriada. Donde quiera hay un prospecto, donde quiera una necesidad. Tus vecinos, tus amigos, los compañeros de trabajo, Dios te ha capacitado con una gracia conforme al don que ha puesto sobre tu vida. Dile que está a tu lado, tienes un ministerio, tienes una responsabilidad que desempeñar. Si quieres estar sentado ahí, bien, esa es tu responsabilidad, tú te sientes bien, así estás sanando, estás de momento en el proceso de curar heridas, pero va a llegar el momento que Dios te va a demandar. Es lo que te digo. Tú puedes hablar, tú puedes hacer una llamada, puedes orar por alguien, puedes visitar a un enfermo, puedes traer manitas de guineo. Usted puede compartir con lo que tiene. Bendiga a alguien. Y si quiere hacerlo mejor todavía, venga ya con alguien pensado en la mente y bendígalo con alguien, con algo. Un abrazo, una bendición. Somos responsables. Yo sé que si se siente mal me alegro, pero es para que nos activemos, porque Dios quiere bendecirte cuando hacemos algo. Dios quiere darte la oportunidad de hacer algo que prospere en tus manos y te vas a sentir tan bien. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a los discípulos en Juan 17, 21 al 23? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado, y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Mira esa oración intercesora del capítulo 17 de Juan. Yo quiero que sean uno. ¿Sabes cuál es el testimonio en la comunidad de Manuel? ¿Sabes cuál es el testimonio? Eso es una de las cosas que yo le pregunto a los pastores cuando voy a diferentes iglesias. ¿Cuál es el testimonio que tiene la iglesia? Los vecinos, el líder de la comunidad, que a veces nos refiere caso. ¿Cuál es el testimonio que tienen tus vecinos de ti? De tu cristianismo. La gente sabe el cristianismo que vivimos. ¿Cuál es el testimonio del que nos vende el internet a nosotros? Porque ellos saben lo que tú ves. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio del de la esquina de la tienda? ¿Le pagan las cuentas? Yo tenía un cliente cuando era vendedor en el Mangó de Junco, ya partió a la eternidad, se llamaba Julio Colón. Don Julio. Y me decía, tengo un problema en la comunidad. Él me decía, ministro, tengo un problema en la comunidad. Los más problemas que me dan para cobrarle, porque él tenía una libreta al fiado, son los evangélicos. Es que creen tan literal que todo Dios lo hizo nuevo, hasta las cuentas. Y le borró sus deudas. Y yo le di una sugerencia que después pensé que ya eso no es legal. Le dije, diga que va a poner los nombres de los que deben después de 30 días públicamente en la tierra. Después descubrí que ya eso no es legal. Pero con la amenaza nada más empezaron los evangélicos por no ver su nombre puesto ahí. Empezaron a pagar. ¿Cómo nos considera el de la oficina de permiso? La gente va a decir algo tuyo, bueno o malo. Nosotros damos olor o apestamos. Algo la gente va a decir de la forma que yo veo. ¿Qué dicen mis vecinos?
cuando están enfermos, te llaman para que ores. Saben que puedes arreglarle o ayudarlos en una situación. ¿Cómo la gente ve la iglesia? La unidad de la iglesia es un testimonio para los no creyentes. ¿Cómo recibimos al que no es de aquí? ¿Cómo recibimos al que ha venido en crisis? ¿Cómo lo hemos recibido? La iglesia es un cuerpo lleno de gente comunes, con debilidades y temores, que se convierten en equipos extraordinarios por el poder de la unidad. Cuando empezamos el trabajo en Guaynabo, la cueva de Adulán, ¿se acuerdan de la cueva? Arneri es producto de ese proceso. Ginette y Carlos en su proceso de restauración. Loida en ese proceso. ¿Sabes quién eran los de Adulán? Un grupo de personas descartados, con deudas y afligidos, algunos hasta maleantes, que estaban huyendo y llegaron al área de la cueva de Adulán y se pusieron bajo el liderazgo de David hasta que se convirtieron en hombres de provecho, en valientes con los que David conquista Hebrón y más tarde conquista a Jerusalén. Gente que aprendió que no podían vivir ya en rebeldía, en dolor, quejándose de todo el mundo. Porque en la vida hay que sanar. Si hay algo que por dentro ¿cómo es que tú dijiste la palabra? Me sulfura, me hierve. Es la queja. Hay veces que usted se llega a una persona y usted le pregunta cómo está y no debió haber preguntado eso porque empieza un rosario de queja. De todo lo malo que le pasa porque el mundo conspira, las constelaciones conspiran, el ambiente, el gobierno, el calor, hasta las circunstancias. Usted no sabe la gente que está maldiciendo hoy en día por el calor. Y deje que se derrame la quinta copa, donde el sol va a calentar más de lo debido y la gente va a morir por causa del calor. Eso todavía no ha llegado. Y después Luma acordándonos lo importante y la generación que no es suficiente. Y de vez en cuando tenemos un episodio de 2 o 3 horas en las horas pico. Sin televisión y sin aire. Qué crisis, ¿verdad? Y nos quejamos de todo. Nos quejamos de la comida. ¿Cuántos de nosotros ya somos mal agradecidos? No nos comemos lo que nos sirve. Hemos aprendido a quejarnos de todo y no ser útiles. ¿Sabes que cuando somos gente común y que entendemos lo que Dios está haciendo, podemos caminar en proceso juntos para la gloria del Señor? Aunque yo no lidere el asunto. Yo puedo trabajar bajo la sombrilla de alguien. Dígame lo que debo hacer. Aquí ha llegado gente que me dice, pastor, dígame lo que debo hacer. ¿Para qué soy bueno? Pregúntele al pastor Junior, pregúntele a cualquiera de los líderes, acérquese a la Obeta Dolly o al hermano Joel, ¿para qué sirvo? Dios me ha dado un talento. Aunque hay muchos músicos, especialmente lo vemos en la segunda reunión, pregunte cómo puede servir en los maestros, en el liderazgo, visitando a alguien, pregunte cómo a su edad todavía puede servir. Porque hay que trabajar. Por ahí viene un proyecto nuevo de un adiestramiento para pastores de personas de edad avanzada. Va a ser en la iglesia del pastor Alzón. Ya estamos preparando. Ya hay 4 trabajadoras excelentes sociales que nos van a estar dando la mano. Pero hay trabajo de coordinación. Necesitamos gente que nos haga los almuerzos para ese día porque es un adiestramiento todo el día. Pero ¿cómo yo defino mi servicio? Si yo amo a Dios.
No puede ser si amo a la gente, si amo a Dios. Si yo amo a Dios, amo a la gente. Si yo amo a Dios, estoy dispuesto a sacrificarme, a abrir mi casa, a prestar que mi carro sea un vehículo de bendición. Hace un tiempo una hermana se compró un carro nuevo y me dijo, pastor, quiero que lo unge. Porque antes te invitaban a ungir casa porque tú le tiras aceite a las paredes para echarle la pintura. Eso es la costumbre. Y yo le digo, este carro yo lo voy a usar para llevar hermanos a la iglesia. Y le puedo decir que me busque gente. Me dijo, no, pastor. Yo dije, pues no, para que uno sacar las cosas. Hay gente que me ha dicho, ora por la cartera, que nunca falte nada. No, eso se hace. Eso es una bendición. Yo bauticé mi cartera. Literalmente la bauticé, me metí con ella, la hago bautismales y nunca me ha faltado finanza. Pero cumpla con sus obligaciones financieras. Tú no puedes pedir bendición si tú no das. Aprende a diezmar, aprende a ofrendar. Aquí no hay un culto de ofrenda. Aquí la gente ofrenda y se acabó. Pero nosotros no le estamos ofreciendo ni que le van a dar un apartamento en San Juan, en el condado, el que ofrende. No, usted ofrenda porque es obediencia. Aprendemos a honrar a Dios con los bienes. Y Dios te va a dar lo justo y lo necesario. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Tengo tiempo, tengo salud. ¿Salud para qué? ¿Para qué usted quiere estar sano? Para darse al Señor, para bendecir a otro, para honrar a Dios con su vida, para decirle al Señor que lo que tenemos le pertenece. Cada vez que levantamos los ojos, miramos la meta y nos esforzamos. Ese es nuestro destino, una meta. Y vamos trabajando juntos y en el camino se han añadido gente para caminar a ese mismo destino. Hay otros que van para otro sitio y se han separado. Le damos gracias por el tiempo que estuvieron juntos con nosotros, pero tienen otra meta. Nosotros tenemos una en particular. Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho, y por mi Padre que está en los cielos. El poder del acuerdo. Y para ver un acuerdo hay que dialogar. Hay otra cita, Deuteronomio 32:30. La Biblia nos dice cómo perseguir uno a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Cuando hay juntos en un propósito se alcanzan mayores resultados. Y hay una cita que no tengo la referencia, que dice cuerda de 3 dobleces. Eclesiastés. Qué difícil de romper es. ¿Dónde usted está unido? ¿Con quién usted está unido? ¿Quién le vela su espalda? ¿Quién lo cuida? ¿Quién hace esa llamada que es necesaria? Si quiere ver el mensaje completo. Ahora hay puntos específicos que rompen la unidad. La murmuración es algo terrible. La misma hermana de Moisés recibió una lepra por murmurar. La gente que no supo canalizar sus aspiraciones, como Coré, que querían ser los líderes, pero no querían pagar el precio de la unidad y pensaban que Dios los podía bendecir igual. Claro, tenían el potencial, pero Dios puso un orden. Y se sublevaron y consiguieron como 200 personas que la Biblia describe como príncipes, gente que tenía liderazgo. Y retaron el liderazgo de Aarón. Y ahí es donde surge la rama que rebeldeció. No me voy a meter en eso ahora. Y que se guardó en la arca del pacto. Porque Dios va a dar testimonio.
Porque el que trabaja va a tener oposición, pero no trabaja para el ojo del hombre. Y yo sé que a veces nos piden que demos informes y ustedes van a ver que yo soy bien poquito para estar dando informes. Pero lo hacemos para que la iglesia sepa que hay gente trabajando. Que hay gente que cuando usted lo ocupa, te va a decir que sí. Si yo lo llamara o alguien lo llamara, ¿cómo usted va a responder? ¿Dónde está el orden de prioridades? Tome un lugar en su vida y dígale, esta es la parada que Dios quiere que yo haga. Emanuel es un lugar bueno para perseverar, pero necesitamos gente que nos ayude a trabajar. Todavía hay unos retos. Estaba hablando con el ingeniero, nuestro hermano Gaby. Él espera y está tratando que lo que falta en el cambio de órdenes podamos seguir, pero ahí hay un proyecto inmenso. Mientras tanto, ustedes valen más que los bloques y las columnas. Si llega al templo y nos ponen sillas del mismo color con aire acondicionado y con internet, me voy a sentir bien, pero para acostarnos a dormir ahí no, hay que seguir trabajando. Porque después de hecho el edificio hay que mantenerlo. ¿Sabe que se gasta más o menos lo mismo en mantener un edificio que hacerlo? Con las responsabilidades, los seguros y las cosas que hay alrededor, los mantenimientos de las áreas verdes, el atender a la gente, el recibirlos, quién sabe nos convirtamos en un shelter para la comunidad en medio de huracanes. Eso es responsabilidad. Queremos que Dios nos bendiga, pero la bendición tiene responsabilidad también. Si no sabemos mantener la unidad, va a producirse paralización y caos y crisis. Y el día que yo esté listo, yo salí de casa, yo cumplí los 18 años fuera de mi casa, estudiando la palabra del Señor en un seminario interno. Yo pensaba volver a Springfield, a New Haven. Yo vivía en aquel tiempo en New Haven. Yo pensaba volver allá a trabajar en mi iglesia, pero Dios tenía algo para mí. Y empezamos a levantar una iglesia acá. Me quedé en Puerto Rico. Un par de años más tarde, ya pastoreando, conozco a un amigo. Y hemos caminado 46 años juntos. Y voy a seguir trabajando hasta el día que me lleven a la tumba. Porque estoy vivo. Y voy a seguir viviendo mientras esté vivo. ¿Se oye? Se oye bien, ¿verdad? Porque hay gente que está muerto y hay que de vez en cuando recordarle, tú estás vivo. Pellízquelo. Déjale saber, tú estás viva. ¿Qué estás haciendo? Visitando la iglesia. Bien, nos alegramos, pero es por una temporada en lo que asume una responsabilidad. Hay un pasaje con este término. Ya se acabaron los casos. Hay un grito de uno de los profetas del Antiguo Testamento pidiendo quién hace vallado, quién pone letreros de peligro, quién advierte, quién le dice al impío que está en pecado, quién le dice a un pueblo que es sordo y terco de que hay un tiempo preciso y que la venida del Señor se acerca. No podemos vivir entretenidos, porque el Señor quiere despertarnos en una realidad. Estamos viviendo en un tiempo difícil y en un tiempo preciso. ¿Quién lo advierte? Porque Dios te puso en el lugar donde está, en la escuela donde está,
en las circunstancias donde está, en la reunión de la mañana. Necesitamos su experiencia, necesitamos su consejo y necesitamos su conocimiento. Aquí hay gente, y yo los puedo mencionar por nombre, servidores con un potencial enorme en esta reunión que al momento están despertando. Pero el Señor quiere algo más de ti. Dile sin mirarlo, mirando hacia abajo, extiende tu mano y dile: el Señor espera algo más de ti. Dile que está cerca, el Señor espera algo más de ti. El Señor espera algo más de ti. No hay una alegría, un gozo interno más grande que tú ver crecer un hijo, que lo veas asumir responsabilidad, que veas a alguien que cambió, que lo pudiste ver crecer en la iglesia, como ver que lo vimos desde muy jovencito y convertirse en el maestro que es. Usted no sabe la alegría que me da ver a Carlos trabajando con los videos, con dinero. Ver la alegría cuando vemos a Ilia, a Stephanie, que está por Estados Unidos en una iglesia y Dios la está bendiciendo allá, pero vino a trabajar en Emanuel el verano y se ha fajado, cogió este campamento aquí también tremendo. Su mamá con esos joyones de comida. Oh, gloria. Casi nos hacen, ¿cómo que se llama eso? Las casi nos hicieron las cantar estos días. Gente que hizo lo que hizo para honrar a Dios. ¿Qué tal si oramos por eso? Por un despertar en el liderazgo.